buenas, mi nombre es Alibel Pérez y a continuación les daré un breve resumen sobre las prácticas vistas en el laboratorio de antenas y propagación. Vamos a comenzar con la distribución de tensión y corriente en un dipolo simple de media longitud de onda. Un dipolo es un dispositivo o una antena utilizada para transmitir y recibir ondas de radiofrecuencia. Un dipolo simple de media onda se compone de dos elementos conductores que son de longitud igual a la longitud de media onda, es decir, de lambda media. Un dipolo va a ser construido del tamaño de la mitad de la longitud de onda que va a emitir o a recibir. Este tiene ciertas características, como la distribución de tensión y corriente, que la corriente medio o la corriente característica en el medio de esta antena va a ser máxima y se va a ir disminuyendo a medida que se va distribuyendo hacia las puntas de la antena. Y la tensión en el medio va a ser nula y esta va a ir aumentando a medida que se extiende hacia los extremos de la antena. La impedancia de esta antena característica es de 73 ohms. Esta es una impedancia, por decir, perfecta o teórica, debido a que en la práctica esta va a variar dependiendo de la longitud de la antena. Esta también tiene una característica de resonancia, que es la tensión máxima opuesta en los extremos de la antena. Es decir, cuando se tiene una tensión máxima opuesta en los extremos de la antena, ya sea positiva o negativa, y una carga de electrones casi nula en las antenas y más que todo concentrada en el medio, esta va a generar una radiación de ondas electromagnéticas que se debe a la suma de esta tensión máxima en los opuestos de la antena. Continuamos con la segunda práctica, que tiene por nombre respuesta de frecuencia y medición de la impedancia en un dipolo simple de media onda y efectos del espesor del conductor en la antena. Vamos a comenzar con la frecuencia de resonancia. Para que un dipolo o una antena funcione de manera perfecta, este debe ser configurado o debe trabajar solamente con las frecuencias de longitud del doble del tamaño del dipolo. Es decir, sabemos que el dipolo está conformado de un tamaño de media longitud de onda, es decir, que él va a trabajar solamente con frecuencias que tengan una longitud de onda del doble de su tamaño. Porque sabemos que la frecuencia es igual a la velocidad de las ondas en el espacio o en el medio en el que se estén propagando entre la longitud de onda. Vamos a continuar con el efecto del espesor. El efecto del espesor de un conductor, sabemos que si es un conductor muy grueso, se debe reducir la longitud de este conductor para que así poder empezar con el efecto de resonancia. Tendríamos un 92% de resonancia con los conductores gruesos y un 96% con los conductores delgados. Es decir, que se tiene un poco más de resonancia con los conductores más delgados. Tenemos también la resistencia de resonancia. Cuando se le aplica potencia o cuando se influye potencia en una antena, parte de esta potencia se irradia y otra parte de esta potencia se disipa en forma de calor, es decir, que se pierde. Entonces, no se puede calcular totalmente este tipo de pérdida naturalmente de la resistencia de esta antena, pero se puede calcular de la impedancia de la antena. Ahora vamos con la práctica número 3, que tiene por nombre adaptación de impedancias. ¿Qué es la adaptación de impedancias? Como su nombre lo dice, consiste en adaptar la impedancia o resistividad de un sistema. Comenzamos con el funcionamiento y uso de los sintonizadores. Un sintonizador, su función principal es transformar la impedancia de entrada a un valor controlable, es decir, un valor que pueda ser controlado por el transceptor. Tenemos, por ejemplo, un sistema en el que la antena está teniendo una impedancia de entrada de 500 ohms.
Para esto se aplica un sintonizador o Turner que va a transformar esta impedancia de entrada a una impedancia que pueda ser controlable, es decir, en este caso serían 50 ohms, y esta impedancia va a ser transformada o recibida por el transceptor. Tenemos varios tipos de sintonizadores, entre ellos tenemos el sintonizador de tornillo. Este sintonizador es de cantidad de área variable, es decir, su forma más sencilla se compone de unas láminas de hierro o de metal o de cualquier material conductor que están alineadas o ajustadas a un eje rotativo, que al rotar ellas van a encajar con otras láminas de hierro o de metal que son estacionarias, es decir, ellas se van a girar y encajar. De esta manera se puede variar el área que se quiere obtener. Y por último tenemos el transformador de compensación. Este tipo de transformador se utiliza para hacer acoples de impedancia, y en las líneas de transmisión también se utilizan para las compensaciones de cargas, ya que sean netamente resistivas y que sean de carga diferente a la impedancia de entrada o a la impedancia característica que se desea tener en el medio o en la antena. Ahora vamos con la práctica número 4, que tiene por nombre medidas de ganancia y patrón de radiación de las antenas de bocinas. ¿Pero qué es una antena de bocina? Esta consiste en una guía de ondas, es decir, una directividad de ondas, en forma de cuerno o de bocina, con el fin de orientar las ondas electromagnéticas en un haz de ondas con mayor directividad. Esta trabaja mayormente con frecuencias super altas, UHF, que es Ultra High Frequency, de aproximadamente más de 300 MHz. Esto es debido a que las frecuencias super altas no se mantienen en los alambres, en los cables, ni nada de eso, sino que ellas normalmente están en el aire o en el vacío. Entonces, por eso es ideal una guía de ondas o una antena de bocina. Tenemos el patrón de radiación. El patrón de radiación va a depender mucho de la bocina que tenga o del tipo de antena, debido a que tenemos este patrón en el que acá se supone que está la bocina, entonces toda esta radiación va a venir hacia el frente. Entonces todo eso va a depender del tipo de bocina o de la forma que tenga, debido a que esto es todas las ondas que se desplazan, y acá hay superficie reflectora de la bocina y obtenemos un patrón con más ancho de haz y con un poco más de ganancia. Este patrón va a depender de los tipos, los cuales son piramidales, de cuerno plano, cónicas, exponenciales, corrugadas, entre otras. Y la ganancia que se va a obtener con todo este ancho de haz vendría siendo de 10, 20 o hasta 25 decibelios, dependiendo del tamaño o la orientación o la anchura o la forma de esta guía de ondas o antena de bocina. Y por último tenemos la práctica número 5, que tiene por nombre medidas de ganancia y patrón de radiación de las antenas parabólicas. Una antena parabólica se caracteriza por contar con un reflector parabólico. Esta trabaja con frecuencias super altas o ultra high frequency y cuenta con una ganancia elevada. El reflector parabólico, como su nombre lo dice, se encarga de reflejar todas las ondas que recibe desde cualquier distancia en su amplitud del reflector, la refleja o las dirige hacia el foco de la antena. De esta manera obtenemos un patrón de radiación de esta forma, debido a que de este lado se encuentra toda la superficie reflectora. Entonces todas las ondas que irradian se van a disparar hacia el sentido opuesto, obteniendo un mayor ancho de haz y una mayor ganancia que iría hasta los 30 decibelios. Esto va a depender también
del tipo de antena que se utilice. Tenemos la antena de foco centrado, que es la que se caracteriza por tener el foco y el reflector centrado en su simetría. Tenemos la de foco desplazado, que tiene el foco desplazado con respecto a la simetría del reflector. Y la parabólica de Cassegrain, que se caracteriza por tener un segundo reflector en la zona del foco, es decir, acá en el frente del foco.